Bueno, un buen momento para recibir a nuestro economista Germán de Agosto. Es cierto, reaparece Germán para hablarnos de expectativas de inflación. Todos los caminos conducen a, en este caso, desde el sector privado. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andan? Buen momento o dudoso. Pero Para el oportuno. análisis, buen momento para el Oportuno análisis. momento, efectivamente. Y hoy lo que vamos a discutir justamente es lo que se conoció hace unas horas, que es la encuesta de expectativas que releva el Banco Central entre casi 30 analistas. Básicamente lo que hace es todos los meses le pregunta cuáles son las expectativas de inflación para los próximos 3 años. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la primera placa, donde vamos a ver cómo esta primera encuesta que tenemos, o la primera encuesta que empieza a recoger o a internalizar el efecto que tiene la guerra, ¿sí?, sobre el índice de precios, sobre la inflación general, ¿sí?, como ya vemos que hay un pequeño salto, ¿sí?, o pequeño por ser medianamente optimista y mirar el vaso medio lleno, sí, pero tenemos un salto por lo menos menor al que recogimos la semana pasada a partir de la encuesta, ¿sí?, o de las proyecciones de CINVE, ¿sí? En este caso lo que tenemos es una encuesta más representativa porque recoge la visión de casi 30 analistas y lo que está marcando para el mes de marzo, que es el dato que vamos a conocer el martes que viene, es que la inflación medida a 12 meses, o sea, medida en términos interanuales, va a ser del entorno de 9,2%. Eso implica un salto relevante en relación al mes anterior y principalmente en relación a los meses, ¿sí?, a los últimos meses del año pasado. Y eso supone que si bien la inflación, como vemos en la placa, se va a moderar durante lo que queda del año, igualmente va a cerrar muy por encima del rango meta del Banco Central, que se va a ubicar en 6% a fin de año, y principalmente muy por encima nuevamente de lo que son las proyecciones oficiales, que justamente están reflejadas en la gráfica, ¿sí?, tanto para diciembre de este año, que es lo primero que vemos ahí, ¿sí?, como para diciembre del año que viene. En los dos casos, y lo mismo sucede si extendemos un año más hacia 2024, aunque ahí ya la incertidumbre es mucho más alta, ¿sí?, es que justamente está cada vez más divorciada las expectativas de inflación de lo que es la mirada o lo que eran las proyecciones oficiales, de las cuales, ¿sí?, o las cuales capturan lo que son los ajustes pautados en el convenio en el marco de la novena ronda, ¿sí? Por eso nos es relevante hacer esta comparación e ir siguiendo cómo mes a mes cada vez se abre esa brecha entre lo que es la expectativa del gobierno y lo que son las expectativas de los analistas reflejadas ahora en la gráfica. Y no solamente nos importa, ¿sí?, el salto inflacionario que estamos observando a partir de estas estimaciones, sino que también nos importa la composición que tiene el empuje inflacionario de los últimos meses. Y no es mi intención humanizar un índice de precios, pero puede ser útil para capturar la esencia que tienen estos indicadores, pensar que el IPC, el índice de precio al consumo, tiene un dilema existencial, porque de alguna manera es representativo de todos los hogares, pero no es representativo de nadie, ¿sí? Y eso lo podemos ver ahora justamente en la segunda placa, donde vemos, ¿sí?, que ese dilema existencial, ¿sí?, que nos podemos imaginar del índice de precios, ¿sí?, queda de relieve cuando comparamos, por ejemplo, el peso de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas en las distintas canastas, dependiendo de qué tipo de hogar estemos mirando, ¿sí? En lo que está más hacia la derecha, justamente lo que estamos capturando es cuánto pesan los alimentos en la canasta del 10% de los hogares de menores ingresos, o sea, del primer decil. Más de un tercio de su gasto, ¿sí?, calculado sobre la misma canasta que se calcula el IPC, justamente configura el gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas. En el medio lo que tenemos es el promedio, es lo que vemos, es lo que se refleja en la trayectoria de la inflación que estaba presente en la placa anterior. Básicamente es un 26%, es un cuarto, sigue siendo lo más relevante que tenemos dentro del IPC. Y en el más hacia acá lo que tenemos es justamente, bueno, el otro extremo de la distribución del ingreso. ¿Cuánto pesan los alimentos, ¿sí?, en la canasta del 10% de mayores ingresos? Y ahí vemos que es un 11%. O sea que lo que tenemos, ¿sí?, esto simplemente intentó reflejar esa suerte de dilema existencial de que en realidad es representativo de todos los hogares, pero esto muestra que no es representativo de ninguno, ¿sí?, y en particular lo que muestra es que no solamente importa la corrección al alza que estamos visualizando para la perspectiva de inflación, sino que también cuál es su composición, cuál es su naturaleza, de dónde viene el origen de las presiones inflacionarias. Y ese origen viene de justamente los alimentos, ¿sí? Y va a empezar a capturar el índice de marzo, todo lo que hemos venido conversando estas últimas semanas, donde sistemáticamente hemos asistido a noticias de aumentos puntuales, más allá de lo que se acordó sobre la carne, más allá de lo que se acordó sobre los huevos y más allá de lo que pueda surgir mañana a partir de la reunión que tendrá la ministra de Economía junto al ministro de Ganadería, junto a
el ministro de Industria para decir, bueno, qué medidas se pueden tomar para contener justamente este fenómeno, que tiene la particularidad de afectar desproporcionadamente, ¿sí?, a los hogares de nuestro país. Es que quienes reciben menos ingresos son los más afectados cuando sucede una situación como esta. Exactamente, cuando sucede este tipo de aumento que viene jalonado por los alimentos, dado que tienen un gasto sobreponderado, ¿sí?, sobre su gasto total, justamente lo que afecta a la población más vulnerable. Por eso habíamos conversado que una de las posibilidades que teníamos, ¿sí?, a la hora de analizar todo el abanico de medidas, más allá de renuncias fiscales asociadas al IVA mínimo, que puede ser una noticia que tengamos mañana, ¿sí?, la posibilidad, ¿sí?, de aumentar las transferencias o fortalecer las transferencias justamente a la población más vulnerable, que es la que se ve más afectada a un escenario donde la composición del repunte de los precios, del repunte inflacionario, viene dada por el rubro más relevante, que representa más de una tercera parte del gasto que destinan el primer decil, el 10% de hogares de menores ingresos.